Gracias por acompañarnos en nuestro estudio para hoy con el tema El diezmo de Melquisedec. Comparte este mensaje y que Dios te bendiga. El texto para hoy lo encontramos en Génesis capítulo 14, versos 18 al 20, y la palabra de Dios dice de la siguiente manera. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Es interesante esta historia porque se relata, toma lugar después de que Abraham liberta a su sobrino Lot de mano de los reyes de Mesopotamia y de Persia, en aquella guerra que se libró con los reyes de Canaán, incluyendo los reyes de Sodoma y Gomorra. Ahora Abraham, al venir victorioso de la guerra, tiene un encuentro con este personaje llamado Melquisedec. Es interesante porque la palabra Melquisedec está compuesta de dos palabras hebreas. La primera mitad de la palabra, Melqui, viene de la palabra Melech, que significa rey, y la segunda palabra, Sedec, viene de la palabra hebrea para justicia. En otras palabras, Melquisedec es el rey de justicia que vive en Salem, la ciudad de la paz. Es interesante que ahora, cuando la guerra acaba, cuando Abraham vuelve victorioso, se encuentra con este personaje, el rey de justicia que vive en la ciudad de la paz. Y podemos decir que simbólicamente Abraham ahora se ha encontrado con la justicia y se ha encontrado también con la paz. Pero hay otro detalle interesante. Como recordarán, en nuestro estudio hemos compartido con ustedes que Génesis es el libro de los inicios, es el libro de los orígenes, por eso lleva su nombre, Génesis. Y aquí encontramos en esta historia varios detalles importantes. En primer lugar, encontramos el primer sacerdote de Dios. Melquisedec es el primer sacerdote que se menciona en la Biblia. Segundo, es la primera vez que se habla de los diezmos en la Biblia. Y esto nos ayuda a darle valor a esta historia porque tiene varios principios y varias lecciones para compartir con nosotros, para enseñarnos. La primera lección es que Melquisedec, aunque se menciona en el libro de Hebreos como una alegoría para Cristo, esto no quiere decir que Melquisedec es Cristo. En este caso, Melquisedec es simplemente un hombre que está sirviéndole a Dios como sacerdote. Él representa a Dios. Y el hecho de que Abraham lo reconozca como sacerdote, Abraham siendo un profeta de Dios, siendo un patriarca, siendo el padre de la fe, nos ayuda a nosotros a entender que el hombre era fidedigno, que era un sacerdote auténtico para Dios. Y en segundo lugar, nos ayuda a entender también el hecho de que este hombre sacerdote, que no solo Abraham le servía a Dios, sino que Dios llamó a Abraham entre toda una multitud. Dios lo eligió a él para formar un pueblo a partir de él. Es una lección muy importante que nos ayuda a entender que Dios tiene personas en lugares donde nosotros menos nos imaginamos. En segundo lugar, Abraham reconoce a Melquisedec como sacerdote y le entrega el diezmo. Es aquí donde nosotros tenemos que aprender una lección muy importante. Y esa lección es que los diezmos no se originan con el pueblo de Israel, no se originan cuando se da la ley en el monte Sinaí. Hay dos grandes prácticas en la vida cristiana, en la Biblia, que nosotros encontramos que muchas personas creen que se originan cuando se da la ley en el monte Sinaí. Una de ellas es el sábado y la otra son los diezmos. Ninguna de estas dos prácticas cristianas se originan con los judíos, sino que ya existían desde los tiempos primeros, desde los tiempos del Génesis. Y eso nos ayuda a entender que aunque la ley mosaica, la ley ritual, fue abolida por Cristo en la cruz del Calvario, estas prácticas todavía tienen valor porque anteceden a la ley ritual, a la ley mosaica. Dios espera de nosotros que nosotros le seamos fiel al honrar su palabra y al honrar sus mandamientos.
El otro principio que encontramos en esta historia es el siguiente. No importa la cercanía que tengamos con Dios, no importa cuál sea nuestra responsabilidad, ya sea en la iglesia o en la sociedad, nosotros nos debemos a Dios y nosotros debemos guardar sus mandamientos. Abraham, como fiel mayordomo de los recursos y de las riquezas que Dios le había dado, él le está devolviendo a Dios la parte que le corresponde. Abraham no lo está simplemente devolviendo porque viene de la guerra como un acto de acción de gracias. No es una ofrenda que Abraham está haciendo para agradecer a Dios porque Dios lo libró de la guerra. Abraham está devolviendo el diezmo de todo lo que tenía, porque Abraham no tomó nada de la guerra. Ahora Abraham le está dando los diezmos a Dios de todo lo que él tenía, reconociendo a Dios en primer lugar como creador de todo, en segundo lugar como dueño de todo y en tercer lugar como aquel que merece la gloria, la honra y la adoración. Los diezmos, cuando nosotros les damos nuestros recursos a Dios, nosotros estamos haciendo un acto de adoración a Dios. Los reconocemos tal y como Él es, dueño y creador de todo, y como aquel que nos ha dado todo. De la misma forma como Abraham adoró a Dios, tú también puedas adorar a Dios entregándole lo que a Él le pertenece. La palabra de Dios es nuestro mejor ejemplo. Y los grandes hombres de la Biblia, aunque no eran perfectos, siguen siendo ejemplo para nosotros, como en el caso de Abraham. Hoy, pon a Dios en primer lugar, al darle a Dios lo que le pertenece en tu vida. Dios te bendiga.